Queremos hablar de un tema preocupante, de cómo la violencia está afectando a los centros educacionales a propósito de la suspensión de clases en Valparaíso por un narcofuneral y también esta riña que se dio en un colegio de Puente Alto. Estamos con Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Natalia. Buenos días, Polo. Pongamos todas las cartas sobre la mesa para que comencemos a hablar sobre este tema que preocupa muchísimo. ¿Cuál es la radiografía que se puede hacer hoy día respecto a la violencia y cómo está afectando a los centros educacionales? Yo creo que lo primero es que hay que identificar cuáles fueron los factores de riesgo que empezaron a crecer últimamente, porque esto de la violencia ha venido durante muchos años, pero hoy día estamos viendo una explosión muy significativa. Estamos viendo también niños que participan en bandas delictivas, niños que están excluidos del sistema escolar. La pandemia nos golpeó muy fuerte porque sacar a los niños de su entorno social impide que regulen emociones con sus compañeros de curso, impiden que se inserten en un marco normativo como es la convivencia en el colegio. Y lo primero que empezamos a ver es que se empezaban a agudizar ciertas conductas, ciertas desregulaciones emocionales muy potentemente. La ideación suicida, los cortes, etcétera, empezaron a aparecer de manera mucho más significativa. Y por otro lado, los distintos dispositivos de salud estaban concentrados en el control de la pandemia. Y las listas de espera en materia de salud mental, particularmente en materia infantil, fueron creciendo. Hoy día tenemos 14.000 niños en lista de espera en salud mental. Y eso es tremendamente grave. Eso es una bomba de tiempo, porque finalmente se expresaron todos los factores de riesgo que anticipábamos. Aumentó la exclusión educativa a cifras históricas, 50.000 niños excluidos del sistema, 1.200.000 en riesgo de ausentismo crónico. Somos líderes en consumo problemático de droga y alcohol en niños en todas las Américas. Tenemos un 26% de niños que consumen marihuana dentro del año, con todos los efectos que tiene la marihuana para el desarrollo de los niños, tanto en sus relaciones afectivas como también en su desarrollo cognitivo y conductual. Claro. Es una especie de tormenta perfecta, ¿no es cierto?, que se está dando con todos estos factores que usted menciona. Y también es importante agregar uno que usted también lo ha mencionado en otras oportunidades, que tiene que ver con el servicio Mejor Niñez, que es un servicio que está recién en etapa de implementación y se expresa esta situación de alguna manera en una ausencia del Estado, de la presencia del Estado no solo en las calles, lo que vimos en Valparaíso, con el narcofuneral, sino que también de alguna manera al interior de los establecimientos educacionales y en otros ámbitos donde tiene que operar. Evidente, Pablo, acá lo que hemos visto, por ejemplo, en el servicio Mejor Niñez, en septiembre del año 2021 teníamos 10.000 niños en listas de espera. Hace poco, la directora del servicio ha dado a conocer que tenemos 28.000. Cuando empezamos a hacer este análisis brutal que decía cómo va creciendo la lista de espera en Mejor Niñez, eran 25.000 hace un par de meses. O sea, tenemos 3.000 más en poquísimo tiempo. Es decir, esto sigue creciendo. Los niños que están en las listas de espera de Mejor Niñez están en una situación muy grave, desde lo físico a lo emocional. Hay niños que estando en residencia pudieran estar en una familia de acogida y que no tienen el programa ambulatorio o el diagnóstico clínico para poder salir de esa situación. Hay niños que son explotados sexualmente o niños que son abusados sexualmente, que necesitan una oferta urgente y no la hay. Y solamente estamos hablando de cobertura, no estamos hablando de calidad. Entonces, está fallando seriamente todos los dispositivos de protección social. Las oficinas locales de la niñez que tenían que estar instaladas en una cantidad significativa. En enero del año 2022 habían recursos para instalar 90 oficinas locales. Finalmente esos recursos se traspasaron en diciembre del año 2022. Solamente hay instaladas 18 oficinas locales de la promesa básica de tener más de 100 operando durante el primer año. Las oficinas locales son el dique de contención de la cronificación de graves vulneraciones de derechos como los temas de salud mental y de violencia que afectan el entorno escolar. Ahora, Marcelo, el diagnóstico es elocuente, es preocupante, pero ¿qué le decimos a la persona que está en su casa, a los apoderados, a los papás, frente a esta situación? ¿Cuál es la recomendación? Aquí hay varios elementos. Acá urge que las autoridades logren instalar adecuadamente el sistema de protección a la infancia. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con una agenda temprana de prevención social. La mayor parte de las conductas disruptivas en niños, jóvenes y adolescentes
se deben a un mal manejo familiar. Es decir, que los papás no tengan herramientas para una crianza positiva. Poder llegar con una oferta al interior de las familias es fundamental. El mismo hecho de la exclusión educativa, un 22% de los niños que no están yendo al colegio son de los primeros ciclos básicos, lo que te da a entender que aquí hay que trabajar con los papás. Claro. Ahí claramente no es decisión del niño, sino que es decisión de los padres. Y hay que llegar con los papás. Pero ¿cómo llegas? Tienes que tener una oferta en el territorio. Por eso que es tan importante contar con las oficinas locales, que tengan programas preventivos basados en la evidencia, que den resultados, que sean completos, que apoyen el desarrollo de habilidades socioemocionales fundamentales para reducir los niveles de agresividad, aumentar las posibilidades de convivencia, mejorar el comportamiento normativo. Son todos elementos que son fundamentales y hay que hacerlo también en la escuela y en la comunidad. Cuando nosotros trabajamos con los niños, no se hace solo en el aula. Los niños tienen trayectorias de vida, lo hacen en las comunas, lo hacen alrededor de su familia y por lo tanto hay que trabajar en los tres ámbitos: la comunidad, la familia y la escuela. ¿Cómo toma Marcelo la señal que se da en Valparaíso con la suspensión de clases en una serie de establecimientos educacionales por la realización de un narcofuneral? ¿Qué impacto puede tener una señal como esa? Muchísimo, muchísimo, porque el narcotraficante ha descrito, si tú miras la literatura internacional, especialmente el narcotraficante internacional, que está instalado en Chile desde hace ya 5 años y que está cambiando los patrones de comportamiento, particularmente en Valparaíso, que operan mayoristas, tanto en Valparaíso como en la región metropolitana. Ellos tienen como estrategia el involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Y para eso promueven la narcocultura. La muestra de poder es fundamental. Por eso los fuegos artificiales, por eso la música urbana que promueve determinados mensajes para que los niños se involucren. Cuando tú le dices que el narco decide, cuando tú le estás diciendo que el narco decide si tú vas al colegio, le estás dando un tremendo poder al narco. Claro. Y estás haciendo que muchos jóvenes entiendan que acá el que manda la mano en el territorio es el narco. Por eso esto no es posible. Como ejecutivo, como ministerio, tenemos que ser súper claros con esto. No podemos dejar que el narco decida. Claro, ahí, Marcelo, hay una señal potente, efectivamente, de suspender clases a propósito de este narcofuneral. Pero yo también me pongo en el caso de los papás que deben decir, creo yo, no mando a mi hijo. Claro. Me da susto. Por supuesto. Claro, el narco puede que la señal no sea la correcta, estamos todos de acuerdo en eso, pero yo no voy a arriesgarme a mandar a mi hijo si afuera hay disparos, fuegos artificiales. Entonces, ¿cómo conjugamos esas dos cosas? De todas maneras, Natalia, y uno se pone el papel de los padres y probablemente no habría otra forma distinta de hacerlo. Pero ahí está el trabajo que tiene que hacer la Subsecretaría de Prevención del Delito, ahí está el trabajo que tiene que hacer el Ministerio del Interior y Carabineros. ¿Por qué no trabajar con las comunidades escolares para brindar seguridad y hacer el control de orden público que requiere una actividad de esta naturaleza que era previsible absolutamente? Si estas actividades que son previsibles absolutamente no se pueden controlar, no se pueden trabajar con las policías, que quedan para las que no lo son. Entonces, aquí hay un trabajo serio que hacer con las comunidades. Hay que transmitir seguridad, pero también hay que entregar seguridad. Y eso es fundamental porque si no vamos a estar perdiendo la batalla contra el narcotráfico. Usted mencionaba el tema de los padres, de las madres, ¿no es cierto? Y de la familia en definitiva. ¿Cómo darle herramientas a las familias, cómo darle herramientas a las mamás, a los papás, para que efectivamente puedan... por decirlo así, enrielar a sus hijos, hacer que vayan al colegio, que no se involucren en este tipo de acciones delictivas, etcétera? El control parental es muy importante, pero hay que saber ejercerlo. Hay programas basados en la evidencia disponibles en Chile que funcionan. Familia Unida es un programa que reduce de manera significativa la probabilidad de que los niños consuman alcohol y otra droga. PMTO ayuda en la parentalidad a los papás para que cuiden a los niños más chiquititos. O sea, hay programas, pero ¿se aplican? La verdad es que están en la oferta privada, están fundaciones como nosotros que traemos los programas de afuera, los que tienen evidencia, los implementamos. Hasta hace poco estábamos en el sistema Lazos con Familia Unida, pero la Subsecretaría de Prevención del Delito decidió sacar Familia Unida de la oferta. Hoy día estamos trabajando con otras organizaciones, otras fundaciones que están proveyendo recursos para poder llegar con los niños. Pero esto tiene que ser política de Estado. Tenemos que llegar masivamente, si no, no se mueve la aguja.
acá es tan importante el control parental. Fíjate que en la época de Carlos Charme, cuando se hizo una campaña importante para mostrar que la marihuana no era inocua, aumentó la percepción de riesgo por parte de los padres y disminuyó el consumo de los niños. Es la única disminución significativa que hemos tenido en el consumo de marihuana escolar gracias al trabajo que se hace reforzando la parentalidad. Tremendos desafíos del Estado, de los papás, de la comunidad educativa. Marcelo, muchas gracias por tratar este tema que preocupa muchísimo a los chilenos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Muy Marcelo. bien.